Comienza Hagamos Viva la Palabra, un espacio dirigido por Adolfo Galán. Tenemos que escuchar atentos, en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despiertos, cuando no tenga sentido la tristeza, en nuestra historia andemos como ciegos, en tu palabra y haremos... Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de la Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir el gozo de disfrutar la palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, que es nuestro objetivo, más allá del mero análisis de los textos, que desde luego también es interesante. Aquí estamos de nuevo, Katy González, Adolfo Galán y María José García, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Y estamos comentando el Evangelio según San Juan, como sabéis, y quedábamos pendientes la pasada emisión de desmenuzar esa preciosa última cita de la aparición de Cristo junto al mar de Galilea después de resucitado. Simón Pedro les dijo: «Me voy a pescar». Ellos contestaron: «Nosotros también vamos contigo». Fueron pues y subieron a una barca. Pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se le apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que fuera él. Jesús les preguntó: «Muchachos, ¿no habéis pescado nada?». Le contestaron: «No». Jesús les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y pescaréis». Así lo hicieron, y luego no podían sacar la red por muchos peces que habían cogido. Entonces aquel discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: «Es el Señor». Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se lanzó al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de peces, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido, con un pez encima y pan. Jesús les dijo: «Traed algunos peces de los que habéis sacado». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes peces, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Venid a comer». Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó en su mano el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Recordemos detalles que tal vez nos ayuden a comprender que Él todo lo da con abundancia. En Caná, 600 litros de buen vino, de aquel agua convertida. En panes y peces, después de saciarse más de 5.000 personas, sobran 12 canastos. Como buen pastor, dice dar la vida en abundancia. El sediento que acuda a él recibirá ríos de agua viva. Y aquí, tan extraordinaria pesca que Juan quedó admirado y recuerda, lo hemos leído, 153 peces grandes. Simón hemos visto que lleva la voz cantante: «Me voy a pescar», y le siguen. Están sin Jesús, y sus faenas, eran técnicos y duchos en la pesca, pues son inútiles. En cambio, al seguir las palabras de Jesús, el fruto ha de ser abundante, aunque sea contra la ciencia lógica de aquí abajo, pues pescan ya de día, acordaos. Y el primero en conocer a Jesús, el discípulo amado. Y Pedro, en traje de faena, se pone la ropa exterior y no aguanta. Quiere llegar cuanto antes, pero con pudor se cubre, con sentimiento de decencia, y estaban a unos 90 metros, lo hemos leído, ¿no? Y Jesús, efectivamente, con mimo, tiene preparado el desayuno. Tras la noche de trabajo y sobre unas brasas, y para que vean ciertamente a un resucitado, come con ellos una vez más, y hay simbología que veremos. Y tras el almuerzo, vemos como centro del mensaje a Pedro. Cuando ya habían comido, Jesús preguntó a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?».
Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, entristecido porque Jesús le preguntaba por tercera vez si le quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Pensemos un poquito en voz alta en lo que hemos leído hasta ahora. Como digo, es un pasaje lúdico, precioso, a mí me encanta. Me encanta la proximidad, me encanta la cercanía de Jesús, el tenerle el desayuno preparado, un desayuno campestre allí a la orilla del lago, como quitándoles todo miedo, pero ni siquiera con todos esos detalles le conocen. Ni le conocen cuando está a su lado. ¿Quién le conoce? Juan, el discípulo amado, el que le ve ya con otros ojos, como decíamos la emisión anterior, acerca de la Magdalena, ¿no? Cuando le dice aquello de María, y solo oír su palabra le hace reaccionar, y todo el tiempo anterior creyendo que era el jardinero, ¿no? Pedro, que en el cenáculo protestó diciendo que te seguiría hasta la muerte, pero ahora, amigos míos, tras la triste experiencia, Pedro se lo piensa, ¿no? Y sobre la triple pregunta de Jesús y respuestas de Pedro, lo mejor será que veamos lo que dijo sobre esto San Juan Pablo II en Valencia, en noviembre de 1982. Ahora estamos a punto, o tenemos muy reciente, la visita del actual Pedro, del actual Papa actual, y pues todo esto nos va a recordar la lección de hoy, la charla de hoy. Cristo confiere a Pedro el poder de nutrir, de dar pasto, de conducir, de dirigir, de gobernar. ¿A quién? A corderos y ovejas. Poder universal para todo su rebaño. Poder exclusivo a Pedro y Jesús, recordamos, es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por el salario, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor, ni son suyas las ovejas. Entonces el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es el salario, no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Como mi Padre me conoce y yo conozco a mi Padre, así conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traer. Ellas me obedecerán y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y Jesús había dicho a Pedro que personalmente recibiría las llaves del reino y que atara y desatara quedaría atado y desatado. Esta es la entrega. Esta es la entrega que antes se nos había dado, cuando Mateo en el capítulo 16 y 18 dice aquello de te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atares, etcétera, etcétera. Digamos, había un antecedente, había un prólogo de este hecho. Aquí le dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que desate en este mundo también quedará desatado en el cielo. Y por lo tanto, que él fuese quien confirmase a los demás. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Lo que queda claro es que el poder de Pedro universal sobre todo el rebaño, y que fue poder conferido ante los demás apóstoles y añadido, profetiza la muerte, su muerte, la muerte de Pedro. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir.
Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro había de morir y cómo iba a glorificar a Dios con su muerte. Después le dijo, sígueme. Y como Pedro y Juan, siempre juntos, veremos que Pedro, tras conocer su muerte, pregunta por la de Juan. Cuando Juan escribió, ya vio cumplida esta profecía, muerto crucificado por Nerón hacia el año 66, y por eso es por lo que Juan vivió tanto, que creyeron que Cristo había dicho que no moriría, y aclara. Pedro se volvió y vio que detrás de él venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado junto a él y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro le vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué hay de éste? Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi regreso, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho que no moriría, sino si yo quiero que permanezca hasta mi regreso, ¿qué te importa a ti? Y como testigo por antonomasia, acaba diciendo que es él quien vio y da testimonio. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito. Y sabemos que dice la verdad. Jesús hizo otras muchas cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podría escribirse. Ahora diríamos programas informáticos que abarcaran todo lo que dijo, ¿no? Pero de esta aparición podemos ver algo escondido, el valor en símbolos que encierra. Solo una vez dice Jesús, ¿me amas más que estos? No porque tal exigiese, sino para contrarrestar la jactancia de Pedro que ya indicamos. Aunque todos se escandalizaran, yo jamás me escandalizaría de ti, había dicho. Y el valor de esta narración rigurosamente histórica es incalculable. Primero, Pedro es quien propone pescar. Segundo, otros con él en la barca de Pedro. Tercero, Cristo, como alejado, vigila la barca de Pedro y le dice lo que han de hacer para tener fruto. Cristo ordena, Pedro sigue indicaciones. Cuarto, la red, por mucho que haya en ellas, no se rompe. Caben todos. Quinto, Cristo mira por los suyos, los alimenta, los repara, los apostoliza. Y 6. En la tarea apostólica todos saben que en quien actúa es Jesucristo, sin necesidad de preguntarle. Y sobre las 3 veces que Jesús pide a Pedro diga públicamente que le ama, y tal como os habíamos prometido, lo mejor es leer lo que San Juan Pablo II dijo en Valencia aquel 8 de noviembre del 82, en las ordenaciones sacerdotales. El Señor resucitado no se dirige a Pedro para amonestarlo o castigarlo por su debilidad o por el pecado que ha cometido al renegar de él. Viene para preguntarle por su amor, y esto es de una enorme elocuencia importante para cada uno de nosotros. ¿Me amas? ¿Me amas todavía? ¿Me amas cada vez más? Sí, porque el amor es siempre más grande que la debilidad y que el pecado. Y solo él, el amor, descubre siempre nuevas perspectivas de renovación interior y de unión con Dios, incluso mediante la experiencia de la debilidad del pecado. Cristo, pues, pregunta, examina acerca del amor, y Pedro responde, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. No responde sí te quiero, más bien se confía al corazón del Maestro y a su conocimiento y le dice, tú sabes que te amo. Así, por medio de este amor, confesado por 3 veces, Jesús resucitado confía a Pedro sus ovejas. Como veis, es preciosa la confianza, lo que por último, la 3ª vez, dice el bueno de Pedro. Se confía al Señor. O dicho de otra manera, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. O sea, no es ya lo que yo pienso. Me fío más de lo que tú conoces de mí. Y hasta aquí, queridos oyentes, el Evangelio de Juan. Esperamos que hayáis disfrutado tanto al escucharlo como nosotros al exponerlo.
Ahora, y dado de que disponemos de tiempo, vamos a hacer una síntesis del apóstol Juan, de manera resumida y esquemática, que a modo de epílogo nos ayude a conocer un poco más a este discípulo amado y teólogo del amor. Al sumergirnos en la vida del apóstol Juan, estamos constantemente fascinados por la transformación extraordinaria de este hombre, que de ser conocido como uno de los hijos del trueno, ha de convertirse en el teólogo del amor divino. Juan representa una de las figuras más prominentes e influyentes del cristianismo primitivo, tradicionalmente reconocido como el discípulo amado y testigo privilegiado de los momentos de más trascendencia en la vida de Jesús. Lo que más impacta de su historia es cómo su identidad trasciende su papel, como uno de los 12 para convertirse en autor del cuarto Evangelio. Es autor, como sabemos, de 3 epístolas canónicas y su primer escrito trascendente que se le atribuye con muchísima seguridad, que es el libro del Apocalipsis. Su longevidad excepcional le permitió ser el único apóstol que murió de muerte natural, convirtiéndose en el único eslabón directo entre la era apostólica y la Iglesia post-apostólica. Es especialmente significativo que su influencia teológica y espiritual continúa siendo fundamental para nuestra comprensión del cristianismo, especialmente en lo relacionado con la naturaleza divina de Cristo y la importancia del amor como mandamiento supremo. Así es, ¿no? Puntos clave sobre la vida del apóstol Juan. Origen: Galileo, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago el Mayor, proveniente de una familia de pescadores, próspera en el mar de Galilea. Llamamiento temprano. Sabemos que fue primero discípulo de Juan el Bautista antes de seguir a Jesús, siendo uno de los primeros en reconocer al Mesías junto con Andrés, el hermano de San Pedro. Círculo íntimo. Formó parte del grupo selecto junto a Pedro y a Santiago, presenciando la transfiguración, la agonía en el Getsemaní y otros momentos cruciales. Transformación del carácter. Evolucionó de tener un temperamento impetuoso, era junto con su hermano llamado Hijo del Trueno, a ser conocido como el apóstol del amor. Ministerio prolongado. Su larga vida le permitió pastorear la iglesia de Éfeso y escribir sus obras durante décadas después de la muerte de los otros apóstoles. Legado literario. Sus escritos representan aproximadamente el 25% del Nuevo Testamento, con una teología distintiva centrada en el amor y la vida eterna. ¿Cuál era el trasfondo familiar y social de Juan el Apóstol? Sorprende descubrir que Juan provenía de una familia económicamente estable en Galilea. Su padre, Zebedeo, era propietario de una empresa pesquera que empleaba trabajadores asalariados, lo cual indica una posición social moderadamente próspera para los estándares de la época. Este detalle es significativo porque muestra que Juan no era simplemente un pescador pobre, sino alguien que tenía acceso a cierta educación y recursos. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos haciendo esta pequeña semblanza de Juan para que reposemos en la palabra.
Después de esta breve pausa musical, seguimos conociendo un poquito más a Juan, puesto que teníamos tiempo, como decíamos, ¿no? ¿Cómo experimentó Juan su llamada al discipulado por parte de Jesús? Lo que más llama la atención sobre la llamada de Juan es que probablemente tuvo más de un encuentro con Jesús antes de seguirle definitivamente. Según el Evangelio de Juan, es uno de los 2 discípulos anónimos de Juan el Bautista que siguieron a Jesús después de escuchar el testimonio del Bautista. He aquí el Cordero de Dios. Este primer encuentro es muy significativo. Juan describe con notable precisión que era como la hora 10, cuando se quedaron con Jesús aquella tarde. Este detalle de la hora nos indica el recuerdo vivido de alguien que experimentó un momento trascendente en su vida. La llamada oficial junto al mar de Galilea, que nos cuentan tanto Mateo como Marcos en su Evangelio, la respuesta inmediata de Juan y Santiago, dejaron la barca de su padre y le siguieron. Esta decisión indica cómo, al abandonar un negocio familiar próspero, la profundidad del impacto que Jesús había causado en sus corazones. ¿Qué características personales definían al apóstol Juan durante su ministerio? Es fascinante la evolución del carácter de Juan a lo largo de su vida. Inicialmente vemos a un hombre joven con tendencias sectarias y vengativas. Su petición con Santiago de sentarse a la derecha e izquierda de Jesús en su reino revela ambición y malentendido del propósito del reino de Dios. Aunque Mateo atribuye esa petición a su madre, no a ellos. Sin embargo, lo que más impresiona es cómo Jesús no rechazó a Juan por estas características, sino que la transforma. Juan desarrolla una sensibilidad especial hacia la intimidad con Cristo. Los evangelios lo presentan repetidamente en posiciones de cercanía física con Jesús, recostado sobre su pecho durante la última cena, presente en la crucifixión cuando otros habían huido y corriendo hacia la tumba vacía. Al profundizar en sus escritos posteriores, se descubre que Juan desarrolló una comprensión única de la naturaleza espiritual del cristianismo, su capacidad para penetrar en los misterios más profundos de la fe, expresados en conceptos como la palabra, el logos, la luz, la vida eterna y especialmente el amor divino, sugiere una mente contemplativa y místicamente inclinada. ¿Cuál fue el impacto del ministerio de Juan después de la resurrección? Sorprende descubrir que Juan vivió aproximadamente 60-70 años después de la crucifixión, convirtiéndose en el guardián de la memoria apostólica durante décadas cruciales para el desarrollo de la Iglesia primitiva. Después de Pentecostés, Juan trabajó inicialmente junto a Pedro en Jerusalén, como vemos en el libro de los Hechos. La tradición cristiana sitúa a Juan en Éfeso durante sus últimas décadas, donde se convirtió en el líder espiritual de las iglesias de Asia Menor. Lo que me resulta especialmente significativo es que su ministerio tardío se centró en combatir las primeras herejías, particularmente al gnosticismo incipiente y las necesidades de la encarnación real de Cristo. Sus cartas revelan a un pastor maduro profundamente preocupado por la unidad y pureza doctrinal de la Iglesia. En la primera carta vemos su firmeza contra los falsos maestros, mientras que en la segunda muestra una postura intrascendente hacia quienes niegan la doctrina de Cristo. ¿Por qué Juan es conocido como el teólogo del amor divino? Os invitamos a considerar cómo Juan, quien una vez quiso hacer descender fuego del cielo, se convirtió en el escritor que nos dio la declaración más simple y profunda de la naturaleza de Dios. Dios es amor. Esa transformación me parece uno de los milagros más hermosos del Nuevo Testamento. En su Evangelio, Juan registra las palabras de Jesús sobre el amor con una profundidad única, el mandamiento nuevo de amarse unos a otros. Os doy este mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Debéis también amaros los unos a los otros. Y la oración sacerdotal con sus énfasis en la unidad. Si os amáis
los unos y los otros, todo el mundo conocerá que sois mis discípulos. Reflejan preocupaciones centrales de la teología de Juan. Lo que más impacta es cómo Juan conecta el amor divino con la vida eterna y el consentimiento de Dios. Para él, el amor no es sino simplemente un sentimiento o una acción, sino la esencia misma del ser divino y el medio por el cual los creyentes participan en la naturaleza divina. Su famosa declaración: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Establece el fundamento teológico para toda comprensión cristiana del amor. Y al profundizar en sus escritos, encontramos que Juan presenta el amor como el criterio definitivo de la autenticidad cristiana. No es posible, según Juan, amar a Dios sin amar al hermano, estableciendo así un estándar práctico y verificable para la vida espiritual. ¿Aplicaciones para la vida de Juan para hoy? La vida y ministerio del apóstol Juan ofrecen lecciones profundamente relevantes para nuestro crecimiento espiritual contemporáneo. Sorprende cómo sus experiencias hablan directamente a nuestras luchas y aspiraciones actuales. Cultivar la intimidad con Cristo. Juan nos enseña que la cercanía física con Jesús debe traducirse en intimidad espiritual. Y al igual que Juan se recostó sobre el pecho de Jesús, nosotros podemos cultivar una relación personal profunda a través de la oración contemplativa, la lectura devocional de las Escrituras y la práctica de la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Permitir la transformación del carácter. La evolución de Juan desde hijo del trueno hasta apóstol del amor me recuerda que nuestros defectos de personalidad no son obstáculo permanente para el servicio a Dios. Te invito a identificar áreas de tu temperamento que necesitan la transformación divina y confiar en que el Espíritu Santo puede obrar cambios profundos en tu carácter a lo largo del tiempo. Desarrollar una teología práctica del amor. Juan no desafía a hacer del amor el centro de nuestra vida. Esto significa evaluar nuestras relaciones familiares, amistades e interacciones cotidianas bajo el criterio del amor cristiano. ¿Cómo podemos amar? No de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, como enseña su primera carta. Mantener la fidelidad doctrinal con amor. El ejemplo de Juan nos muestra que es posible ser firmes en la verdad mientras mantenemos corazones llenos de amor. En nuestro contexto contemporáneo eso significa defender las verdades bíblicas fundamentales sin adoptar actitudes farisaicas o juiciosas hacia quienes piense diferente. Perseverar en el misterio a largo plazo. La longevidad del ministerio de Juan nos enseña la importancia de la perseverancia espiritual. Al profundizar en su ejemplo, encuentro motivación para mantener la fidelidad a Cristo, no solo en los momentos de fervor inicial, sino a través de las décadas de servicio consciente, especialmente cuando otros han abandonado o se han desanimado. Por último, legado eterno y muerte del discípulo amado. Lo que más nos conmueve sobre los últimos años de Juan es cómo su mensaje se manifestó hasta llegar a su esencia más pura. Según las tradiciones patrísticas, especialmente el testimonio de San Jerónimo, cuando Juan era muy anciano en Éfeso y ya no podía predicar largos sermones, repetía constantemente: hijitos, amaos unos a otros. Cuando le preguntaron por qué siempre decía lo mismo, respondió: es el mandamiento del Señor y basta con que se cumpla. Esa anécdota me parece profundamente significativa. Después de décadas de ministerio, escritura teológica, liderazgo eclesiástico, Juan había destilado el cristianismo a su elemento más esencial, el amor mutuo. Nos invita a reflexionar sobre qué mensaje querría dejar yo después de una vida al servicio cristiano. La muerte natural de Juan, probablemente alrededor del año 100 después de Cristo, marca el final de la era apostólica al ser el último superviviente del vínculo íntimo de Jesús. Su fallecimiento representó una transición crucial en la historia de la Iglesia primitiva.
Sin embargo, su legado literario aseguró que su voz continuará hablando a las generaciones futuras. Y por último, la vida del apóstol Juan nos recuerda constantemente que el cristianismo no es simplemente una religión de reglas y rituales, sino una invitación a una relación transformadora con el Dios que es amor. Su testimonio nos llama a ser no solo seguidores de Cristo, sino verdaderamente sus discípulos amados, capacitados por el Espíritu Santo para reflejar el amor divino en cada aspecto de nuestras vidas. Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que titulamos Conocer, descubrir, saber, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas de cristianos, para hacer viva la palabra de la mejor manera que tenemos que decir. En primer lugar, que el cambio de horario de nuestro programa ha motivado nuevas consultas. Además de las recibidas por el mail, hemos contestado a otras por correo postal ordinario. Gracias por vuestra escucha. Hoy vamos a continuar con la sugerencia que nos hacía María Jesús desde Zaragoza, donde nos ofrecía la posibilidad de honrar a María conociendo mejor sus innumerables vocaciones en el mundo y en particular en España. Hoy, queridos oyentes, vamos a dedicar nuestro espacio a la Virgen de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe se apareció en México al indio Juan Diego en 1531. 12 años después de las apariciones, el escritor indígena Antonio Valeriano plasmó en el papel el relato de las mismas. Vamos a leer un extracto. Un sábado de 1531, a pocos días del mes de diciembre, un indio de nombre Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía a Tlatelolco a tomar parte en el culto divino. Al llegar junto al río llamado Topeyac, amanecía y escuchó que le llamaban desde lo alto del cerrillo. Juanito, Juan Dieguito. Él subió a la cumbre y vio a una señora que sobrehumana grandeza, cuyo vestido era radiante como el sol, que le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, sabe y ten entendido que yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. Ve al obispo de México a manifestarle lo que mucho deseo. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. Cuando llegó Juan Diego a la presencia del obispo, don Fray Juan de Zumárraga, religioso de San Francisco, éste no le creyó. Así que volvió a la cumbre del cerrillo, donde la Señora del Cielo le estaba esperando y le dijo: Señora, expuse tu mensaje al obispo, pero pareció que no lo tuvo por cierto.
por lo cual te ruego que encargues a uno de los principales que lleve tu mensaje para que le crean, porque yo soy un hombrecillo. Ella le respondió: Mucho te ruego, hijo mío, a que otra vez vayas mañana a ver al obispo y le digas que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, soy quien te envío. Pero al siguiente día el obispo tampoco le hizo caso. El lunes Juan Diego no volvió porque su tío se puso muy grave y le rogó que fuera a Tlatelolco o llamar a un sacerdote. Salió por este motivo el martes, rodeando el Cerrillo, para llegar pronto a México, pero la Señora del Cielo le salió al encuentro y le dijo: Hijo mío, el más pequeño, no se turbe tu corazón ni te inquiete cosa alguna. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más necesitas? No te aflija la enfermedad de tu tío, ten por seguro que ya sanó. Sube ahora, hijo mío, a la cumbre del Cerrillo, donde hallarás diferentes flores. Córtalas y tráelas a mi presencia. Cuando lo hubo hecho, le dijo: Hijo mío, esta es la prueba y señal que llevarás al obispo. Juan Diego se puso en camino muy contento y confiado. Al llegar a la presencia del obispo, desenvolvió la manta donde llevaba las flores. Estas se esparcieron por el suelo y en la manta apareció la imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios. Esta imagen se guarda hoy en el templo de Tepeyac. La ciudad entera se conmovió y fue a admirar su devota imagen y a hacerle oración, y se la nombró como la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Hasta aquí las palabras textuales del escritor Antonio Valeriano. Pero el milagro va más allá. El 14 de noviembre de 1921, algunos enemigos de la Iglesia colocaron una carga de dinamita junto al altar sobre el que estaba colocado el cuadro de la Virgen. El altar se destruyó y también algunas gradas de mármol, imágenes y hasta un crucifijo de latón, pero el cuadro de la Virgen quedó intacto y ni siquiera se rompió el cristal que lo protegía. La Virgen de Guadalupe es mestiza, por eso se la conoce como la Morenita. Su manto es verde azulado. Hay que decir que entre los aztecas solo el emperador podía vestir ese color. Está embarazada y los rayos de sol rodean su persona como si procedieran de ese hijo divino que está en sus entrañas, y lleva al cuello una cruz. Hablando de la imagen en sí, llama la atención de los expertos la milagrosa conservación del tejido del poncho de Juan Diego en el que se imprimió la imagen de la Virgen. El tejido es de fibra de ayate mexicana, que no dura más de 20 años, como se ha comprobado en repetidas reproducciones. Sin embargo, la de Juan Diego, después de tantos años, sigue sin desgarrarse ni descomponerse, a pesar de haber estado expuesta por más de un siglo sobre una pared húmeda entre el humo de las velas y tocada por muchísimos peregrinos. ¿Cómo puede ser esto?, os preguntaréis. Pues bien, al principio se pensó que podía deberse a la clase de pintura que cubre la tela, y por eso se envió una muestra al doctor Richard Kuhn, Premio Nobel de Química, para que la analizase. Su respuesta dejó atónitos a los científicos. Dijo que los colorantes de la imagen no pertenecían al reino vegetal, mineral ni animal, como si dijera: es algo tan extraordinario que parece sobrenatural. Otros científicos, como el doctor Callaghan, del equipo científico de la NASA, y el profesor Jody Smith, concluyeron que la imagen había sido pintada directamente sin tanteos ni rectificaciones. No había pinceladas. La técnica empleada era desconocida en la historia de la pintura. Pero hay algo más inexplicable todavía. El doctor Aste Tonsman, aplicando la técnica de la digitalización a los ojos de la Virgen, es decir, fotografiando los ojos de la Virgen y aumentándolos 2.500 veces, descubrió que en el iris de la imagen aparecía un indio en el momento de desplegar su túnica ante un franciscano, el propio franciscano en cuyo rostro se ve una lágrima, un paisano joven con la mano puesta sobre la barba en ademán de sorpresa, un indio con el torso desnudo en actitud casi orante, una mujer de pelo crespo, probablemente una mujer negra de la servidumbre, un varón, una mujer y unos niños con la cabeza medio rapada y otros religiosos franciscanos. Es decir, el mismo episodio relatado por Antonio Valeriano en el momento del milagro. Así queda como un milagro permanente del que la ciencia solo puede decir que es inexplicable que en la córnea del ojo de la imagen, de tan solo 7 milímetros, se haya podido pintar en miniatura unas 15 personas. Pero esto no acaba aquí.
ya que se ha descubierto que las estrellas del manto de la Virgen corresponden a las estrellas del cielo tal y como estaban el día de la aparición, vistas desde México. Parece que nuestra Madre hubiera querido dejarnos su firma, la fecha y hora exacta de su aparición, 16:40 horas del día 12 de diciembre de 1531. No parece casualidad que en la pupila de la Virgen se encuentre una familia, el papá, la mamá y 3 hijos, y que esto no haya podido verse hasta el siglo XX, siglo en que la familia ha sido tan amenazada por el divorcio, la infidelidad y el aborto. La familia está en el centro de atención de nuestra Madre la Virgen. Ella puso fin a la costumbre brutal azteca de los sacrificios humanos y quiere poner fin también a tantos sacrificios humanos que tienen lugar por el aborto. Escuchemos este mensaje de nuestra Madre, que quiere la unidad y la fidelidad de la familia y que es siempre defensora de la vida por nacer. Algunos de nuestros oyentes pensarán, ¿qué tiene que ver la advocación de la Virgen de Guadalupe mexicana, de la que acabamos de hablar, con la Virgen de Guadalupe extremeña en España? Son distintas, aunque todos sabemos que hay una sola Virgen, la Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, con distintas advocaciones, incluso coincidentes en el nombre, como en este caso. Damos de ello un breve resumen, ¿no? La Virgen de Guadalupe de Extremadura es una advocación mariana del siglo XIII, cuyo santuario está situado en la villa de Guadalupe, provincia de Cáceres, Extremadura, España. Es la Virgen patrona de dicha villa y de Extremadura desde el 20 de marzo de 1907, siendo así una de las patronas de las comunidades autónomas de España. Su fiesta se celebra el 6 de septiembre, aunque tradicionalmente se ha celebrado esta fecha el 8 de septiembre, en la que se celebra su patronazgo sobre Extremadura, llegando a ser ese día el Día de la Extremadura y conmemorarse además la Natividad de la Virgen. Además, el 12 de octubre de 1928 fue coronada canónicamente como reina de la Hispanidad, Hispaniorum Regina, o de las Españas, por el cardenal I de España, legado especial de Pío XI, en la presencia del rey Alfonso XIII, cuya inscripción latina con el título está grabado en la lustrina de la imperial corona, siendo la única portadora con distinción oficial. Además, en España es la única virgen con corona imperial. Y aunque existen varias advocaciones marianas bajo el título de Virgen de Guadalupe, la primera de ellas, cronológicamente, es la Guadalupe extremeña, provincia de Cáceres, donde se encuentran las raíces devocionales primigenias. De esta forma, la Virgen de Guadalupe ostenta ambos títulos, patrona de Extremadura y patrona de la Hispanidad. Según una antigua leyenda, la imagen fue realizada en un taller de escultura fundado en Palestina en el siglo I por Sanlúcar Evangelista. Siglos después fue venerada en templos de Acaya y Bizancio. Posteriormente, el Papa Gregorio Magno le regaló esta escultura a San Leandro, arzobispo de la Sevilla visigoda. El arzobispo colocó la imagen en una ermita a las afueras de la localidad. Durante la invasión musulmana del 711, los cristianos de esa ciudad la depositaron en una caja y la escondieron junto al río Guadalupe en la zona de la serranía de Villuercas, al pie de la sierra de Altamira. En el siglo XIII se le apareció la Virgen a un vaquero de la provincia de Cáceres llamado Gil Cordero, junto al castillo de Alía, y le dijo que existía una escultura de ella junto al río Guadalupejo. Entonces, Cordero excavó y a 1 metro de profundidad encontró la caja con la Virgen en su interior. Agolpó piedras e hizo una cabaña donde depositó a la Virgen. Posteriormente fue a la iglesia de Cáceres, donde informó al clérigo de mayor responsabilidad de su hallazgo y del deseo de la Virgen de recibir culto en ese lugar, y tras varios hechos extraordinarios que se cuentan como milagros, tras diversas edificaciones entre 1389 y 1441, este lugar fue regentado por monjes jerónimos. Los jerónimos permanecieron en el monasterio hasta la desamortización de 1835. Posteriormente, todo el santuario pasó a ser una parroquia secular de la archidiócesis de Toledo.
Recientemente se ha firmado un acuerdo estableciendo relaciones fraternales entre los dos santuarios dedicados a la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México, México, y en Extremadura, España, firmado en febrero de 2023 por el cardenal Carlos Aguilar Retes, arzobispo primado de México, y Monseñor Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo. Aquí lo dejamos por hoy. Esperamos que hayáis aprendido algo más acerca de esta advocación de la Virgen de Guadalupe, nuestra Madre, la Virgen Santísima, y que sirva para que se acreciente en todos nosotros el amor y la confianza cotidiana en ella. Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. O bien, si lo prefería al correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Tanto este como el resto de nuestros programas los tenéis a vuestra disposición en el podcast de la emisora, en la web de Radio María, www.radiomaria.es. Os hemos acompañado en este programa Adolfo, Katy y María José. Nos encontramos de nuevo dentro de un mesecito en Hagamos Viva la Palabra, con un programa en el que seguiremos analizando despacito el Evangelio según San Juan. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Hasta nuestra próxima emisión, amigos. En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos Viva la Palabra, con Adolfo Galán. Andemos como ciegos, en tu palabra hallaremos la fuerza que nos levante y llene de sosiego. Ojalá comprendamos tu palabra.